¿Qué tal, hermano? Un saludo, Dios les bendiga. Bueno, estamos gozosos en este día en el que, por tradición, aunque exactamente la fecha es complicado determinarla, pero por tradición estamos celebrando la resurrección de Cristo y cómo esta resurrección es el fundamento del cristianismo y confirma la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo, por desgracia, a lo largo del tiempo, este hecho histórico ha sido cuestionado, ¿no? Por muchos escépticos, ha sido cuestionado por personas que dudan acerca de todo esto y que plantean teorías que en realidad terminan siendo más alejadas a la realidad histórica y de acuerdo a los hechos, comparado con la humildad que debe tener todo ser humano de reconocer que existe un creador, de que la creación, el diseño inteligente, el orden de las cosas, el ajuste fino, demuestra que hay un creador que hizo los cielos, que hizo la tierra, que ordenó el cosmos y que nos dio la tierra y el planeta, todo para que el ser humano pudiera existir en este mundo, en este universo, precisamente en este planeta, y cómo tenemos las condiciones exactas. ¿Por qué digo todo esto? Porque la resurrección de Cristo confirma y más bien demuestra de que existe un creador y confirma el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y confirma su deidad, confirma que Él fue 100% hombre y fue 100% Dios, y es 100% hombre y es 100% Dios, y es algo que nos regocija y algo que más bien nos ayuda a seguir predicando el Evangelio. Es el fundamento. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15 que, ¿qué tal, hermano? Dios te guarde. El apóstol decía en 1 Corintios capítulo 15 de que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la fe, y literalmente estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no ha resucitado, estamos perdiendo el tiempo, y vamos a observar varios aspectos de eso. Algunas teorías que han estado en contra, la teoría del desmayo, la teoría del cuerpo robado, y vamos a estar hablando un poco acerca de todo eso, y abordaremos el tema de los mártires, de cómo estas personas, los discípulos de Cristo, murieron, dieron su vida, predicaron, aguantaron latigazos, siguieron adelante, aguantaron prisiones, muchos fueron quemados, muchos fueron muertos por crucifixión, todo eso por predicar la resurrección de Cristo. Entonces no tiene sentido de que personas hubiesen sufrido tanto por una mentira, y no tiene sentido de que tantas personas hubiesen muerto, hubiesen dado su vida, hubiesen dedicado su tiempo, literalmente se desgastaron por una mentira. Al fin y al cabo, las mentiras tienen patas cortas, como dice ese dicho coloquialmente hablando, y es sin sentido pensar de que alguien va a sufrir tanto por una mentira y no lo va a decir al final. Es decir, es algo incongruente. Ninguna otra religión, ninguna otra cosmovisión, por así decirlo. Sé que el tema de llamar al cristianismo religión es debatible. Algunos dicen que no es una religión, otros que solo es una relación. Yo pienso que sí debemos determinarnos, o más bien catalogarnos como una religión en cuanto a la comparación con otras cosmovisiones, porque un cantante colombiano, que no me reservo su nombre, dijo que si Cristo estuviera vivo en estos momentos, no pertenecería a ninguna religión. Entonces, para mí es inaceptable pensar de que Cristo sería budista, de que Cristo sería musulmán, de que Cristo sería hinduista. Eso es algo falso y es algo que tiene que picar, no en lo hereje, pero sí hay que tener cuidado cuando se dicen esas cosas. Obviamente el Señor Jesucristo, si estuviera vivo ahora, sería Dios encarnado, obviamente, y no vamos a colocar el tema teológico de que cuando el Señor venga, sino si Él estuviera en este momento en la tierra, sería el Dios, el líder de la religión cristiana, no estaría afiliado a la religión musulmán, no estaría afiliado a la religión hinduista. Eso no sería así, sino que el Señor pertenecería obviamente al cristianismo, porque Él fue el fundador, Él es autor y el consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 11, si no estoy mal, que dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Así que en este día que recordamos por Semana Santa, ¿no?, la resurrección de Cristo, quiero que abordemos algunas implicaciones que nos presenta todo esto. Mientras resuelvo algo por acá. Y bueno, vamos a hablar primero que todo sobre el desmayo, como muchas veces se ha
ha hablado acerca de esto, de que Cristo en realidad no murió, solo fue que se desmayó y simplemente lo colocaron en la tumba y vino y después no resucitó, sino que volvió en sí y bueno, y salió y predicó, se le apareció a sus discípulos. Debemos abordar varias cosas y esto tiene un fundamento histórico en cuanto a entender de que los soldados romanos, a pesar de que no eran estudiosos de la medicina, a pesar de que no eran médicos graduados, a pesar de que no eran como Lucas, que era un médico, estas personas se dedicaban a matar gente. Eran los papás de la tortura, eran los másteres de la agonía, ellos sabían cuando una persona estaba muerta. Y si un condenado que iba y ellos lo crucificaban y estaba en la cruz, no moría o simplemente iba a hacer mal su trabajo, eso les costaba a ellos su cuello. Así que pensar de que Cristo simplemente sufrió un desmayo no tiene fundamento histórico, no tiene ningún fundamento y es despreciar la tradición y la historia que nos demuestra de que los romanos sabían lo que estaban haciendo. Además de que, bueno, volvemos un poquito para atrás y sé que quizás me estoy retrasando un poco, pero el Señor Jesucristo sufre toda esta flagelación dura, durísima, que no sufrieron los otros que estaban a su lado. El que estaba a la izquierda y a la derecha no sufrieron la flagelación y los latigazos que el Señor sufrió. Y todo eso sumó al momento de ir a la cruz. Todo eso sumó al momento de ir al madero y todo eso iba sobre su cuerpo, acelerando su muerte, acelerando su condición, acelerando la situación física que lo llevaría a la muerte, pero obviamente lo que le causaría la muerte sería la ira del Señor sobre su cuerpo ya cuando el Padre lo deja solo y el Señor carga con el peso del pecado. Pero volviendo a eso, afirmar de que Cristo solo se desmayó, solo fue algo momentáneo, es algo bastante contradictorio y es algo que desprecia la historia. Y muchas veces esa carencia de fundamento es lo que se utiliza para hablar en contra del cristianismo. Entonces Cristo no se desmayó, Cristo murió y el hecho de clavar una lanza en el costado del Señor demuestra obviamente de que los romanos se aseguraron de que él estuviera bien muerto. Ya estaba muerto y cuando querían romperle las piernas, cumpliéndose la escritura y la profecía de que decía que el Señor no sufriría ninguna fractura, bueno, viene uno y traspasa su costado y prácticamente ya lo rematan con eso. Así que es obvio, es más que obvio, la evidencia demuestra de que el Señor sí estaba muerto antes de que le clavaran la lanza y luego eso lo confirma el hecho de que clavaran la lanza en su costado. Y como él baja, es llevado baja de la cruz, obviamente lo bajan y es llevado al sepulcro. Así que todavía aceptando de que Cristo solo se desmayó, aceptando de que Cristo se desmayó y que entró en la tumba, ok, coloquemos ese panorama hipotético. Él se desmayó, lo colocaron en la tumba, ponen una piedra que pesa cientos de kilos, que solo puede ser movida por varias personas, y ahora este hombre se desmaya, se levanta y solo, luego de soportar una golpiza, luego de pasar por una flagelación horrible, luego de estar clavado en una cruz, luego de tener las manos, o sea, literalmente imagínate a alguien que le han traspasado las manos y que no puede moverse, de broma se podría parar, va a mover la piedra y se va a levantar y solo con su misma fuerza, después de solo 3 días, va a ir y se va a mover en todo Israel, decimos todo en varias partes, y aparecerse a cientos de personas con un cuerpo no flagelado, con un cuerpo lo suficientemente óptimo en condiciones físicas para inspirar a otros a seguirle. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no tiene literalmente fundamento y es algo imposible. Esa idea del desmayo literalmente es algo que peca y cae en lo absurdo, en lo imposible, porque una persona luego de ese maltrato físico no hubiese podido levantarse después de 3 días y hacer lo que hizo el Señor Jesucristo y mover la piedra. Todo estaba hecho para que Cristo no se levantara, para que Cristo muriera y para que si aún todavía quedara vivo, muriera ahí encerrado y el cuerpo se hubiese quedado ahí. Entonces podemos hablar en parte general de la teoría del desmayo, que es absurda desde esos puntos de vista. Son muchas cosas, de hecho recomiendo y voy a comentarlo más adelante, el libro del caso de Cristo, cómo Lee Strobel, siendo ateo, emprende un viaje, y la película la recomiendo, es brutal, muy buena, y cómo este hombre emprende un viaje siendo ateo
visita a William Lane Craig, que es un apologista cristiano muy conocido obviamente, y visita a varias personas para armar un caso en contra del cristianismo, pero cómo el Señor lo lleva a todas esas evidencias y termina creyendo, haciéndose cristiano, y cómo le explica la parte de la teoría del desmayo, la teoría del robo del cuerpo, la resurrección, los evangelios, todo eso. Poco a poco él va armando el caso y literalmente ese libro que él iba a escribir, o ese artículo que iba a escribir en contra del cristianismo, se convierte en un libro a favor del cristianismo y él termina haciéndose cristiano. Y hoy día Lee Strobel es pastor de una iglesia, es escritor y ha escrito muchos materiales, muchos libros: el caso de Cristo, el caso de la gracia, el caso del Creador, el caso de la fe. Un hermano muy letrado y de verdad que transmite y defiende la fe con honestidad, amor y mucha firmeza en la escritura. Así que los recomendamos el caso de Cristo. Ahora ya hablamos de la teoría del desmayo, ahora vamos a hablar de la teoría esta del robo del cuerpo. Y es bastante complejo, ¿no? Como algunos dicen de que el Cristo nos resucitó, que llevaron su cuerpo, de que simplemente los apóstoles, sus seguidores, fueron y robaron el cuerpo. Debemos entender algo. Desde el momento que el Señor Jesucristo es aprendido en Getsemaní, es tomado preso, todos se pierden, todos los discípulos se pierden, están cobardes, están muertos de miedo, y yo no los juzgo porque si yo estuviera en su lugar hubiese hecho lo mismo y hubiese sido un cobarde, pero el apóstol Pedro lo sigue de lejos, a la final lo niega y el Señor quedó solo. Debemos entender eso. Ellos no habían visto la crucifixión, no habían visto lo que iba a pasar el Señor y ya estaba solo. Se fueron corriendo. Ellos no quisieron quedarse ni siquiera en una parte del tiempo. Pedro lo siguió de lejos, pero al final el Señor quedó solo. Ahora, luego de que vieron lo que le pasó al Señor, vieron que fue flagelado, que fue golpeado, que fue vuelto una burla delante de todo el mundo, su integridad física por el piso, su condición física moribunda, lo ven crucificado. Ellos estaban muertos de miedo, es decir, antes de la crucifixión. Y luego, después de eso, tendrían menos ganas, muy pocas ganas de meterse en el paquetón, de ir a robar el cuerpo. Y la tumba estaba custodiada por soldados romanos. Y los soldados romanos eran tipo acostumbrados a la guerra, acostumbrados a pelear, acostumbrados a defender su vida. Y esta gente no iba a dejar de que un grupo de judíos muertos de miedo fueran y se llevaran el cuerpo así por la buena o por la mala. Era imposible porque se hubiesen matado. Simplemente si ellos hubiesen intentado robar el cuerpo, o los romanos mueren, o los judíos mueren, o se vuelve una matanza, porque el hecho de llevar a un condenado y que éste no muriera en una cruz, o el hecho de desobedecer una orden o de cumplir una misión, les quitaban la cabeza, no en todos los casos, pero sí en ciertas situaciones, estas personas hubiesen corrido peligro de morir. Así que si se robaron el cuerpo, entonces los romanos hubiesen sido asesinados, hubiese habido una guerra, porque habían romanos, había una guardia y los discípulos estaban muertos de miedo, así que nunca hubo ese encontronazo. Y si ellos hubiesen intentado robarlo, como ya hemos dicho, hubiese existido ahí una matanza y un desorden total, pero eso no fue así. Así que en ese aspecto debemos entender de que el tema del robo del cuerpo es insostenible. Y colocando que lo hubiesen robado, ahora bien, roban el cuerpo, ok, roban el cuerpo, se quedaron dormidos los romanos, ok, robaron el cuerpo. Ahora, el hecho, coloquemos por un momento de que robaron su cuerpo, lo escondieron hasta el día de hoy, nadie sabe dónde estaba. Y todos estos discípulos luego son perseguidos, son mutilados, son asesinados, son encarcelados, son azotados por una mentira, por haber tenido que robar un cuerpo. Es decir, eso no tiene sentido. Y quiero compartir una frase del apologista cristiano, el doctor Mike Licona, quien es erudito también del Nuevo Testamento. No comparto todas las doctrinas con respecto a lo que piensa el doctor Mike Licona de la soberanía de Dios, pero obviamente las doctrinas fundamentales las creemos. Cristo es Dios, el Padre, la Trinidad de Dios, la obra del Espíritu Santo y del Padre, la unión hipostática, ¿no? de 100% hombre, Cristo 100% hombre, Cristo 100% Dios. Él dice lo siguiente con respecto a los mártires, con respecto a las personas que sufren por una verdad. Dice, los mentirosos no son buenos mártires. Así que podemos concluir que los discípulos originales no solo afirmaron que Jesús había resucitado y que se les había aparecido, sino que lo creyeron realmente. Es decir, los
mártires mentirosos no, o los mentirosos no son buenos mártires. Alguien que va a sufrir por una causa no la va a sufrir si en realidad la cree y si en realidad es algo que él daría su vida porque es verdad. Solo alguien que cree que algo es verdad y que está seguro y que puede comprobarlo, daría su vida por eso. Alguien que no puede comprobarlo, alguien que tiene duda o que armó algo y que sabe que es una mentira, al fin y al cabo va a soltar la prenda, al fin y al cabo va a hablar, al fin y al cabo va a decir, no, lo que pasó fue esto, y va a hablar. Pero no fue así. Los discípulos creyeron en el Señor, predicaron su evangelio hasta su último aliento, sufrieron por él, porque era lo que habían observado. Ellos fueron testigos de la resurrección, testigos de la obra de Cristo, testigos de la ascensión, y son testigos del derramamiento del Espíritu Santo, de la expansión del evangelio, y todo esto demuestra de que el Señor ha resucitado y de que es verdad. Así que la teoría del desmayo se cae por lo que ya hemos mencionado. La teoría del robo del cuerpo también se cae por lo que hemos mencionado. Así que podemos observar que la Escritura ha dicho de que Cristo resucitó, y ese es el primer credo, uno de los credos que plantea el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Ahora bien, quiero rápidamente mencionar algunas cosas con respecto a las contradicciones que podemos observar en los evangelios. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de personas distintas. Vamos a pasar por allí de forma rápida porque de verdad son varias cosas. En el libro se abordan distintos comentarios, ¿no? Debemos entender algo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan algunas veces no, en el evento de la resurrección demuestra que en un caso está María Magdalena sola, como en el caso del Evangelio de Juan, está María Magdalena y otra mujer. Luego Marcos dice que está por aquí está. En Marcos las mujeres presentes son las dos Marías y Salomé. En Lucas María Magdalena y María la madre de Jacobo y Juana y las mujeres presentes. En Mateo las dos Marías salen corriendo a la tumba con gran temor y gozo para contar a los discípulos y se encuentran con Jesús en el camino. En Marcos salen corriendo a una tumba con temor y no dicen nada a nadie. Entonces vamos a abordar un poco las discrepancias, ¿no?, que hay entre los distintos evangelios en cuanto a las personas que estaban al momento de ir a ver la tumba vacía, al momento de encontrarse con que Cristo había resucitado. Debemos entender algo. Primero, partiendo de eso, si uno va a un juicio, si uno va a un jurado y hay dos testigos, cuentan el punto de vista de su historia, y resulta que estos dos testigos hablan exactamente igual. Hablan que lo que pasó fue a la hora tal igual, exactamente igual. Hablan de que los hechos pasaron así, asado, igual, los dos. Dicen que estaba fulano, mengano y perencejo exactamente igual. Dice que habían involucradas X, Y y Z exactamente igual. Obviamente el juez va a decir de que estas personas se armaron, se confabularon y copiaron y pegaron sus testimonios para quedar bien. Y eso sería algo sospechoso. Así que si en un sistema jurídico, un sistema judicial, no puede existir testimonios exactamente, totalmente, completamente parecidos, porque sería sospechoso, es obvio de que en la Biblia tenemos personas observando este hecho de distintos puntos de vista, de distintas maneras, pero con una verdad central. ¿Cuál es la verdad central? Cristo resucitó, la tumba estaba vacía. Cristo resucitó, la tumba estaba vacía. Lo secundario es la cantidad de personas que estaban, si unas salieron al amanecer, si el otro evangelio dice que unas salieron cuando estaba amaneciendo, cuando estaba aclarando, otro que cuando estaba por aclarar, es secundario. Todas esas cosas son secundarias. Algunos atacan los evangelios por esto y dicen, bueno, como las mujeres dicen, hubo unas que, por ejemplo, Marcos dice que ellas salieron y que no dijeron nada. Ahora bien, si no hubiesen dicho nada, Marcos no estaría contando la resurrección, porque ellas lo callaron. Así que no tiene sentido, simplemente es una cuestión de un silencio momentáneo en el que ellas salieron calladas, sorprendidas, pero luego hablaron. Y es algo, y hago este paréntesis. Para el tiempo del Señor Jesucristo, el testimonio de una mujer en un jurado, en un evento, en un sistema judicial, cuando se estaba juzgando a alguien, no valía. El testimonio de la mujer no valía, simplemente no valía como testigo. Pero el Señor, a través de la resurrección de Cristo, dignifica a la mujer, porque fueron las mujeres las primeras en observar la tumba vacía. Las mujeres fueron las primeras
en ver que Cristo había resucitado. Así que el evento más grande que pudo suceder en la tierra, el evento que obviamente ha generado más controversia y que hoy día sigue siendo punto de controversia entre ateos, entre escépticos, cristianos, fue presenciado por mujeres, fue presenciado por las personas que en ese tiempo, en este aspecto específico, no tenían validez su palabra, pero aquí vino a tener validez su palabra en el evento más grande, así que podemos ver dignidad para la mujer en este evento de la resurrección de Cristo. Así que entendemos que las discrepancias son secundarias, eso son cuestiones de momentos. Por ejemplo, si hay un accidente y a las 3 de la tarde y yo llego y resulta que eran dos carros, habían tres personas, dos en un carro y uno en uno, se chocan, las personas que estaban en los dos carros quedan vivas, la persona que iba en un carro murió, resulta que yo llego al momento de los hechos y están allí, están recogiendo los cuerpos, pero resulta que tú que estás viendo este video, tú llegas 10, 15 minutos después y dices, no, ahí no habían tres personas, habían dos, pero resulta que ya la persona que murió fue llevada al hospital para confirmar su muerte, todo eso. Nadie está mintiendo. Tú estás hablando de tu punto de vista con cosas distintas, con aspectos secundarios distintos, y yo estoy hablando desde mi punto de vista con aspectos secundarios distintos, pero con la verdad central. ¿Cuál es la verdad central y que ninguno vamos a contradecirnos? Hubo un accidente entre dos carros, sucedió así, asado, pero no hay contradicciones, sino discrepancias en ese aspecto, porque llegaron personas en momentos distintos, llegaron personas observando de distintos ángulos, y eso es algo normal. Y si le hacemos un análisis histórico a todo esto, un historiador podría entender esto, que hay verdades centrales y verdades secundarias, y que esas secundarias pueden diferir por cuestiones de tiempo, por cuestiones de perspectiva, por cuestiones de autores, por distintos aspectos, pero lo central, en el ejemplo que hemos dado, es el accidente, y lo central en este hecho es la resurrección de Cristo. Eso es lo que está allí y es lo que no se va a contradecir. Quiero mencionar incluso Michael Graham, que es un historiador escéptico de la Universidad de Cambridge, miembro del Trinity College de Cambridge y profesor de la Universidad de Edimburgo, admite en su libro Jesús, un historiador y su reseña de los evangelios, dice lo siguiente: este historiador que es escéptico y que hace un análisis histórico, que obviamente él sabe cómo analizar históricamente eventos y hechos porque es su área. Los filósofos pueden decir, no, aquí, allá, esto no concuerda, listo, descartado. Pero los historiadores tienen una perspectiva distinta de las cosas y analizan de forma más clara porque esa es su área, es la forma de analizar las cosas. Él dice, es verdad, el descubrimiento de la tumba vacía se describe de forma diferente en los evangelios. Es verdad que se describe de forma diferente en los evangelios. Pero si aplicamos el mismo tipo de criterio que aplicaríamos en otras fuentes literarias antiguas, la evidencia firme y plausible, lo suficiente como para requerir la conclusión de que la tumba fue encontrada en verdad vacía. Es decir, hay distintos aspectos, hay diferencias, pero podemos concluir de que la tumba estaba vacía y de que esos son hechos de que no ponen en tela de juicio este evento, que no colocan en tela de juicio el contenido y el centro de la resurrección de Cristo. Y rápidamente para concluir, porque sé que ya nos estamos acomodando para ir a nuestras iglesias al momento que estoy grabando este video, porque estamos transmitiendo aquí, quiero compartir rápidamente el credo de la resurrección de Cristo de 1 Corintios capítulo 15. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 en adelante. Dice así: ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte, ¿cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque le dijimos a todos que Él ha resucitado, que Cristo ha resucitado, sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos de más lástima. Pero en realidad, versículo 20, Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llegará la resurrección
Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a nosotros, pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo y luego cuando Cristo regrese serán resucitados también los que pertenecen a Él. Y bueno, más adelante va a hablar un poco de la escatología, después vendrá el fin, cuando Cristo acabará con los gobernantes. Bueno, vamos a centrarlo en este aspecto. El mismo apóstol Pablo está lidiando, y lo vamos a hablar rápidamente para concluir, está lidiando posiblemente con el gnosticismo de aquel entonces. Decían de que Cristo resucitó, pero fue espíritu, y de que quedó el cuerpo allí. Debemos comprender, y hoy día hay religiones que creen eso, que Cristo resucitó, pero solo en espíritu. Y esto es algo antiguo, que ya viene rodando desde mucho tiempo. Debemos entender de que para el judío que cargó con los huesos de Moisés, desde el Antiguo Testamento, porque se creía que la carne se iba a perder, pero se almacenaban los huesos y se tenían los huesos con cuidado, porque en la manifestación del Señor todos serían resucitados, pero ellos tenían en su mente que tenían que tener los huesos y esa parte del cuerpo allí para que luego fuera resucitada la persona. En la mente de un judío, la resurrección era integral. En la mente de un judío, la resurrección era el cuerpo, era el alma, el espíritu, era todo. Era la integridad del ser humano que ascendía, que volvía a la vida, que era vivificada por el poder de Dios. Así que es irreal, y es algo que está atacando Pablo, es contradictorio decir que Cristo solo resucitó en espíritu. Y si hoy día y antiguamente se creía eso, es algo contradictorio para la mente del judío. Muchas de estas creencias venían de orígenes griegos, de naciones extranjeras, porque el judío entendía que era la resurrección. Ahora bien, Pablo está atacando eso, volviendo al texto. Pablo está atacando eso y diciendo de que cómo es posible de que haya cristianos que digan que Cristo no resucitó. Obviamente Pablo está atacando eso y diciendo, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso ni su fe tampoco. Es decir, Cristo, la resurrección es el fundamento de la fe, es el fundamento de nuestra creencia, el fundamento de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, porque si no hay resurrección, entonces no hay vida después de la muerte, no hay vida eterna. Estamos perdiendo el tiempo porque al fin y al cabo no hay solución para el ser humano. Jamás va a poder reencontrarse con el Padre, jamás va a poder tener vida eterna, jamás va a poder trascender este mundo que es finito, esta vida que es finita, 70, 80 años cuando máximo, según dicen los salmos y la palabra, y obviamente lo que hemos visto a lo largo de nuestro tiempo y en la vida que estamos observando ahora, esa es la cantidad de tiempo. Obviamente hay personas que viven más de 100 años, pero son pocas, la tendencia son 70, 80 años. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estamos creyendo una cosa que no tiene sentido, pero el fundamento de la fe es la resurrección de Cristo. Y Cristo, si resucitó, y dice el apóstol Pablo, avanza, los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. Es decir, si Cristo no resucitó, ellos no tienen esperanza. Los patriarcas, Adán, Noé, Rahab, José, todos no tienen esperanza porque no van a resucitar. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, es decir, para la vida terrenal, no hay vida después de la muerte, somos los seres más dignos de lástima. Y esto me acuerda mucho al ateísmo, ¿no? Como el ateísmo dice que no existe vida después de la muerte, que todo es esta vida, que no hay sentido, que la vida después de la muerte es algo bastante irreal o ficticio, fantasía. Y es lo que dice el apóstol Pablo, son seres dignos de lástima, porque si hay vida después de la muerte, somos personas hechas del polvo de la tierra, como el Señor lo expresa en el Génesis, pero tenemos un espíritu, y este espíritu irá a condenación o irá a salvación. El ser humano va a pasar su eternidad, su espíritu, sea con el Señor o sea sin el Señor, sea en el cielo, sea en el infierno. Y eso es algo que tiene que estar claro en nosotros y aún en las personas que no creen y son escépticas. Alguien decía, hasta matemáticamente el cristianismo sale ganando, porque si yo viví 70 años de mi vida, o tú que estás viendo este video, cualquier persona que es creyente, si yo viví 70 años de mi vida, las tuve de placeres, no disfruté de esta vida, las tuve de tal o cual cosa, y muero, y no hay vida después de la muerte, no importa, porque fueron 70 años que perdí, 80 años que perdí, sin ningún problema. Ok, perdí 70 años, 80 años, creí una cosa ficticia, cavernícola, tal, ok, perdí esos 70, 80 años. Y los que sí vivieron su vida y disfrutaron, hicieron aquí y allá desastres, porque solo existía su vida, bueno, ganaron 70, 80 años, pues. Pero, si el cristianismo es verdad, y si hay vida después de la muerte, si el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, y va a enviar a unos
por su justicia y soberanía, pagará uno de acuerdo a sus actos para condenación o para salvación. Resulta que estos 70 años que consagré para vivir una santificación para el Señor, no para ganar mi salvación por obras, no, sino para evidenciar un nuevo nacimiento y luchar con mi pecado desde que nací hasta que morí, obviamente desde que nací de nuevo hasta que muera. Ok, yo gané la eternidad. No que gané la eternidad, pero sí el Señor me ha salvado y me ha entregado esa eternidad. 70 años que me estuve del mundo, 70 años. Y luego la eternidad es más grande de que estos 70 años que perdí. No sé si me estoy explicando. Obviamente aquel que no cree en el Señor, que cree que no hay vida después de la muerte, cree que ganó sus 70, 80 años viviendo su vida como quiso, pero resulta que hay una eternidad. Y esa eternidad es incalculable con los 70 años o 80 años que él ganó en esta tierra, viviendo sin el temor del Señor, viviendo, haciendo lo que él quería. Pero en esos 70, 80 años que él creyó ganar, en sí los perdió porque lo espera una eternidad sin Cristo. Mientras que aquellos que recibimos al Señor decidimos vivir para su gloria, luchar contra el mundo, nuestra carne, perdimos este tiempo, ¿verdad? Creyendo cosas que no tienen sentido según el escepticismo y el ateísmo. Pero estamos confiados que el Señor entregará a sus hijos ese galardón y esa vida eterna. Así que podemos observar de que el vivir es Cristo, como dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, este poco tiempo, pero el morir es ganancia. Así que hasta matemáticamente, el cristianismo tiene más que ganar que perder. Hasta matemáticamente. Aunque es complicado explicarlo. Pero podemos comprender eso. Y para concluir ahora sí, ya vamos diciendo que vamos a concluir, pero bueno. Dice el versículo 20. Pero en realidad Cristo ha resucitado. Y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Y quiero hacer un paréntesis rápido. Mateo dice de que cuando Cristo murió, hubo muertos que salieron de sus tumbas. Según mi opinión y otras interpretaciones, estos son matices, son fuegos artificiales que está haciendo el autor. Son, ¿cómo decirlo? Son adornos. No está hablando de cosas literales. De hecho, podemos observar el Evangelio de Mateo con respecto a la resurrección. Y él da muchos detalles. Aquí y allá, si no estoy mal, es el que dice que los ángeles estaban encima, sentados encima de la piedra. No estaban al lado donde estaba Cristo, sino estaban encima de la piedra ya. Y vamos a buscarlo por acá. Mateo. Bueno, podemos observar que Mateo, en conclusión, hace más detalles con el fin de declarar más o con el fin de adornar, no engañar, pero sí darle distintos matices a la muerte y a la resurrección. Y es algo normal, es más poeta, es más, quizás más detallista con respecto a eso. Así que no podemos creer de que eso que dice Mateo es algo fundamental o algo histórico o algo o que él quiso transmitir eso, sino que es una cuestión de adornos y fuegos artificiales que él dice que cuando murió el Señor, los muertos salieron de su sepulcro. Esto también puede entenderse alusiones futuras, de que cuando el Señor muere, Él paga la deuda del pecado y su resurrección garantiza la resurrección de los que creen en Él. Y recordemos que cuando Mateo escribe eso, ya él ha vivido la resurrección, ya él sabe que Cristo va a resucitar. En ese momento, cuando él vive la muerte de Cristo, tenía dudas, como muchos de los apóstoles, algunos no creían, pero cuando él está escribiendo esa parte, ya él sabe que Cristo va a resucitar, así que puede ser una alusión a la resurrección de los muertos, a la resurrección de los creyentes. Ahora avanzamos. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo muerte a todos, Cristo nos da vida y traerá vida a todos nosotros. Así que podemos entender que Cristo es el segundo Adán. Juan habla de que el Señor fue puesto en un sepulcro donde había un jardín. Y eso es alusiones al jardín del Edén. Juan está hablando de una nueva creación, como le explicaba el pastor de mi iglesia que ha estado predicando acerca de todo esto. Juan está hablando de una nueva creación. Cristo es el nuevo Adán. Cristo trae y comanda y lidera y permite y genera. Él es el autor y consumador de la fe y el autor y consumador de la nueva creación. Una creación caída, un Adán que metió la pata e introdujo la muerte al mundo. Pero por medio de Cristo esa muerte queda secundaria o queda sucumbida al poder de la vida eterna que ofrece el Señor Jesucristo. Así que podemos entender que la resurrección de Cristo, número uno, es el fundamento de la fe cristiana.
la resurrección de Cristo pasó históricamente hablando. No existe cuerpo, la tumba está vacía, el cuerpo no está. Los mártires y los discípulos de Cristo sufrieron por esa verdad. Y no tiene sentido creer que la gente sufra por mentiras y que todos son masoquistas. Eso no tiene sentido. Número 3. La resurrección de Cristo teológicamente nos demuestra de que hay vida después de la muerte y de que Él resucitó en cuerpo, carne, todo, totalmente resucitado. No quedó nada en esa tumba. La tumba estaba vacía. Solo sus lienzos, obviamente, su ropa. Pero el Señor ha resucitado y está a la diestra del Padre, está glorificado. Obviamente apareció a sus discípulos, evangelizó a Tomás, que según mi opinión Tomás no era creyente hasta el momento de la resurrección, así como el hermano de Cristo, Santiago, quien es el que escribe el Evangelio, no el Evangelio, la carta de Santiago, por allá Hebreo, Santiago, Judas, Apocalipsis, por allá está, ese quien escribe es su hermano, es el hermano de Cristo, hijo de María, obviamente hijo de José, pero medio hermano de Cristo. Y él también creyó gracias a la resurrección. Así que podemos ver cómo la resurrección de Cristo produjo salvación a los escépticos que están metidos allí, que aún no creían, que vieron el final de todo cuando Cristo murió, pero la resurrección literalmente da vida y trae salvación a los escépticos y garantiza la salvación a la gente que ha muerto y que murió sin Cristo esperando la promesa, como fue Abraham, Noé, Isaac, Jacob, José, todos los patriarcas, Rahab. Ahora, y hago este paréntesis, Efesios 4 nos habla de que Cristo llevó cautivo a la cautividad y bajó a lo profundo y dio dones a los hombres. Y Primera de Pedro habla también que Cristo fue a liberar a los espíritus cautivos, y muchos dicen de que Cristo, y sería bueno hacer un video acerca de esto. Teologiasana.com tiene un artículo bueno de R.C. Sproul explicando todo esto, y es imposible de que Cristo haya bajado al infierno. Cristo no fue al infierno cuando Él murió, Cristo no fue al infierno. Cuando Cristo le habla y le dice al ladrón que está al lado de Él, y que le dice, mira, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y es una fe muy grande porque Él está reconociendo, este que está muriendo aquí al lado es el Mesías, este que está muriendo aquí al lado va a resucitar, este que está muriendo aquí al lado va a reinar. Así que yo humildemente sé que estoy muriendo justamente por mis actos, tú estás muriendo injustamente, y reprende a su amigo y le dice, mira, acuérdate de mí, tómate la molestia, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, ¿qué le dice? No le dice, mira, yo ya te voy a recoger allá del infierno, ya te voy a recoger allá del Hades. No, Él le dice, conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cristo fue al cielo, Cristo no fue al infierno. Algunos hablan de que Cristo fue al infierno para soportar aún mayor el dolor, la pena, porque era necesario. No, cuando Él dijo consumado es, ya, suficiente. Él pagó la deuda, es completa, no tiene por qué ir al infierno. Ahora, Él fue al Hades, fue a la región de los muertos, donde no quiero entrar un poco en eso, porque obviamente hay una separación entre los que murieron en fe, esperando al Mesías, y los que murieron en pecado. Y Él fue a buscar a todas esas personas, David, Noé, Jacob, Abraham, Isaac, todos los patriarcas, José, Rahab, todos los que habla Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe, y todas las personas que aún no se mencionan en Hebreos capítulo 11 pero murieron en fe. Él fue a buscarlos y de ahí fue a llevarlos al cielo, pero Él no fue al infierno. Eso es lo que habla Efesios capítulo 4 en el tema de los dones espirituales, en que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, y Él tiene esa autoridad porque Él fue y rompió el poder del diablo, de la muerte y del pecado. Y es lo que habla Primera de Pedro capítulo 3, si no estoy mal. Así que podemos creer de que el Señor resucitó, de que el Señor se llevó consigo a los que vivieron por fe esperando esa promesa en el Antiguo Testamento, dio dones a los hombres, los salvó, los llevó al cielo. Y hoy día tenemos una nueva creación, hoy día somos nueva criatura, hoy día tenemos esa garantía que el Señor viene por su iglesia. O sea que muramos o que vivamos somos el Señor, sea que veamos la aparición del Señor, o sea que muramos, el Señor nos llevará y nos dará esa vida eterna, no por nuestras obras, no porque somos buenos, no porque somos menos merecedores del infierno, porque yo nací en un hogar cristiano, porque yo no viví tal vida o no tuve estos vicios. No, solo porque Él lo quiso así, porque mi condición de pecado no me permite buscar a Dios voluntariamente. Mi condición de pecado, yo estoy muerto en delitos y pecados, pero el Señor nos resucita para darnos salvación, para darnos esa vida eterna que Él ganó primero. Dios, nos están saboteando estas aplicaciones. Pero bueno, de antemano, gracias hermano por estar acá. Dios te bendiga, ¿viste? Y estamos ahí en contacto. Y bueno, a los que estuvieron, y si estás viendo este video, luego lo subiremos a YouTube para tenerlo ahí en el canal. Si no conoces de Cristo, quiero decirte de que Cristo es una figura histórica, de que Cristo murió históricamente, de que Cristo resucitó históricamente,
y de que con el fundamento de la palabra y la historia, Él está sentado a la diestra de Dios, y Él vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, y Él quiere salvar a todo aquel que en humillación, fe y arrepentimiento venga a Él y se arrepienta de sus pecados. Así que tenemos esa garantía. Cristo resucitó. Ni la teoría del desmayo, ni la teoría del robo del cuerpo, ni ninguna otra teoría. Cristo resucitó. Y Él es la garantía de la vida eterna. Así que espero que haya sido de bendición, hermanos. Feliz domingo para el momento que estamos grabando este video. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día en sus iglesias. Y bueno, hermanos, un saludo y bendiciones.